Hola a todos ustedes que nos ven a través de Acento TV en este su espacio Escarbando. Esta tarde se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura para tocar dos puntos. El primero, elegir qué método van a utilizar para seleccionar a 4 jueces del Tribunal Superior Electoral que deben de ser reemplazados. Y el segundo, decidir más bien evaluar. ¿Es del superior electoral o el constitucional? Constitucional. Constitucional. Ajá. Sí, porque el superior electoral se renovó recientemente. Del constitucional. Y evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que este diciembre cumplen 7 años ya en sus funciones. Bueno, ese es un tema que ha generado muchas expectativas, Carolina. Tanto de los actores del sistema, gente que hace vida en los tribunales, abogados, jueces de carrera, académicos y entidades como, por ejemplo, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana, entre otras, que dan seguimiento a estos temas. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de cortes que tienen una función muy especial, ¿no? Importante. Y en todo esto está de por medio también la influencia política. No se puede negar. Se ha dicho siempre que antes de irse del poder, el entonces presidente Leonel Fernández un poco amarró las cosas y en esas altas cortes colocó a personas leales a él, ¿verdad? Y a los suyos. Y ha habido un proceso en el cual, de alguna manera, mucha de esa gente que era cercana a Leonel Fernández ha sido defenestrada, como el caso del Tribunal Superior Electoral, y se ha colocado a otras personas que se supone más cercanas al presidente Danilo Medina. Lo propio, mucha gente dice que podría ocurrir tanto en el Tribunal Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia. Lo que llaman a uno, para decirlo con palabras llanas, de la leonelización de la justicia se pasa a la danielización. Exacto. Es bueno resaltar que los jueces que van a ser sustituidos en el Tribunal Constitucional son los jueces Víctor Gómez Vergés, Leila Piña, Ildefonso Reyes y Yotin Curi. En el caso del doctor Gómez Vergés es un asunto de edad, ya cumplió los 75 años, ¿verdad? Y los otros es porque tienen el tiempo ya reglamentario, deben ser evaluados y podrían ser, no sé si ratificados o ya tendría que irse, ¿no? Es bueno recordar que hace unos días la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, amparada bajo la firma de otras entidades como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Cámara Americana de Comercio y otras entidades, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que sea destituido el juez, o más bien separado del Consejo Nacional de la Magistratura, el juez Frank Soto, por considerar que no es un juez de carrera y no debe de estar, según lo que manda la Constitución, en la selección de esos nuevos jueces. Ese es un problema que se arrastra de la escogencia anterior, que se incluyeron jueces de carrera y otros que no son de carrera. Entonces, como en el Consejo se supone que los jueces que participen en la elección de los nuevos deben ser de carrera, entonces como que es contraproducente porque el presidente de la Suprema no es de carrera. Entonces el otro juez también que iría no es de carrera. Entonces ese es el reclamo que hacen esas entidades. Vamos a ver cómo vienen las cosas. La reunión de hoy, que es a las 5 de la tarde, ¿verdad? Todavía un poco va a ser para definir las reglas, el procedimiento que se va a llevar a cabo en otras reuniones que vendrán para concluir con esta escogencia de esos magistrados. Eso en la parte puramente institucional, pero en lo político hay muchas especulaciones, porque se ha dicho que incluso nada más y nada menos que el expresidente de la Suprema y expresidente de la Junta Central Electoral, en una entrevista que le hizo Fausto aquí, el doctor Jorge Subero Isa, dice que no está agotado el tema de la interpretación y juicio al artículo aquel que impide o impediría que vuelva a ser candidato el presidente Danilo Medina. Lo que la gente llama el nunca jamás, el transitorio en la Constitución que fue renovada en el año 15. Porque hubo un fallo del Tribunal Constitucional, pero él y otros abogados dicen que fue un fallo en cuanto a la admisión o no de ese recurso que fue introducido por un abogado, un ciudadano.
pero que en el fondo ellos no han fallado. Y dice él que pueden releer eso de nuevo, reinterpretarlo, e incluso que si se renueva el tribunal, perfectamente el tribunal puede fallar con un nuevo juicio sobre ese asunto. Y eso podría venir por ahí. Mucha gente dice que se está apostando a eso, sí. Uno no sabe, bueno. Y que por igual en la Suprema habrían opiniones favorables a cualquier tipo de decisión que se tome política en la Casa de Gobierno. Yo creo que se deben atender esas quejas que se han producido con relación a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque cualquier decisión que se tome se podría poner en tela de dudas si los miembros que eligen a esos nuevos jueces no son los que deben estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Uno quisiera, ¿verdad?, es lo ideal, que ojalá que todos los jueces que integran esas cortes sean de carrera, es lo que uno espera, ¿no? Sí. Porque se supone que debemos caminar cada día más hacia la fortaleza institucional. Entonces, si ya hay una escuela de la judicatura, si ya hay gente que ha demostrado que tiene la suficiencia profesional, los principios éticos, y que se ha hecho toda una trayectoria, ¿por qué hay que inventar con gente que no tiene la experiencia y que no es de carrera y que simplemente tiene algún vínculo con algún político? Eso es lo que uno piensa, ¿no? Y también hay un ex candidato presidencial del PRM, Emilio Concepción, que también está diciendo que serían ilegítimas esas elecciones si se mantienen, aparte de Fran Soto, también él menciona el caso de Josefa Castillo, diputada, y Paliza, senador, que no fueron seleccionados como manda la Constitución para estar dentro de ese Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que él amplía las opciones, exacto, además de los jueces que no son de carrera, ese caso de esos legisladores. Bueno, son puntos de vista interesantes y es bueno que consten y queden ahí, por si ocurre algo que nadie alegue que no hubo esas advertencias, exacto, a tiempo, ¿verdad?, como debe ser. Bueno, habrá muchas expectativas respecto a eso, ¿verdad? Porque la gente piensa que muchas cosas podrían ocurrir después que sean renovadas esas altas cortes. Sí. Pero esas cosas que podrían ocurrir tienen que ver con el ámbito político. Vamos a una pausa para que entonces enlacemos todo esto con el tema de la política. Así es. Bueno, todo esto sí, ciertamente, tiene una gran carga política, Carolina, y a propósito de eso, hay que recordar que el presidente Danilo Medina, en la entrevista aquella que le dio a Yanna Tavares, decía que en marzo el comité político se iba a referir a eso y que él también se iba a referir a esa posibilidad de qué él hará con miras a su futuro político. Pues bien, anoche el comité político del PLD se reunió y decidió algo que se venía reclamando dentro del PLD. Muchos dirigentes de los que no están con los grupos como tales, por ejemplo, Melanio Paredes, Luis de León, Miguel Andújar, habían estado reclamando que se reuniera el Comité Central, que es mandatorio hace tiempo y no se reúne. Que entre Congreso y Congreso, según los estatutos del PLD, es la máxima autoridad, inclusive por encima del Comité Político. Entonces, ellos pedían que se reuniera. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque entienden que es atribución del Comité Central, que está integrado por unos 600 miembros más o menos, es atribución de ese Comité Central decidir sobre la modalidad de primarias. Entonces, que era algo que se reclamaba y que era como el atasco en el PLD, pues ya para el 27 de este mes ha sido convocado. Eso informó ayer Reinaldo Pared Pérez, el secretario general, quien dijo que la cantidad de miembros del Comité Central es de 626, pero que hay que revisar esa cantidad porque algunos ya han fallecido y otros han renunciado del partido. Bueno, el joven que es pastor evangélico, Carlos Peña, que es muy activo, sí, que aspira a la presidencia de la República, es renunció del PLD, tiene un nuevo proyecto. Exacto. Y algunos que están enfermos, otros que se han ido del país. Bueno. Yo lo que me parece que locales como chiquitos, bueno, son varios locales que el PLD ha comprado en la Independencia, es ahí que están convocados, ¿no? Ellos en la Casa Nacional, y hace no mucho tiempo que se hizo una remodelación, ellos tienen un auditorio. Sí, bastante bueno, son varias casas modernos que han comprado, todo eso está muy bonito ahí. De hecho, la reunión va a ser ahí en la Casa Nacional, en la Avenida Independencia.
y entre otras cosas ellos ahí decidirán de qué forma realizarán las primarias. Hay que recordar que la Junta Central Electoral le dio a los partidos 75 días para que decidan cuál será la modalidad de primarias que llevarán a cabo. Bueno, entonces, a todo esto, si uno vincula esa decisión del Comité Central, supongamos que digan abiertas, que es la preferencia de la gente que sigue al presidente Danilo Medina, porque entienden que a ellos les iría mejor con esa modalidad. Bueno, a eso habría que conectarlo con lo que dice el presidente Medina, que en marzo va a decidir el comité político. Mientras tanto, a todo esto, continúan saliendo encuestas y en esas encuestas, bueno, el aspirante principal, y yo digo contendor principal de la gente de Danilo, que es el expresidente Fernández, está saliendo más o menos bien parado, porque aunque él tiene una tasa de rechazo alta, y eso es más o menos normal en que ha ejercido el poder durante mucho tiempo, porque genera lealtades, pero genera también enconos, él está ahí como puntero, por lo menos muy por encima de los demás aspirantes que no son el presidente Medina. Aunque yo creo también que eso puede que tenga que ver con el tema de que el presidente Medina está prohibido constitucionalmente para aspirar. Tal vez luego de marzo esos números cambien de acuerdo a la decisión. No, y para estar prohibido está muy alto. Exacto. Porque él no, o sea, exacto. Él no anda haciendo campaña directa. O sea, su gobierno hace proyección, hace propaganda de lo que él hace, pero no ha dicho yo voy ni nada de eso, ¿no? Eso yo me referí ayer, que ese 14% que obtuvo Danilo en los resultados de la encuesta Gallup, es un 14% de gente que está de acuerdo con que la Constitución se continúe violentando y se continúe modificando a diestra y siniestra. Que quiere eso, aspira a eso. Que quiere eso. Pero igual habría que decir respecto al presidente Fernández que si se definen las cosas, es probable que el porcentaje que tiene doña Margarita, que no es nada despreciable, se le sume a él, porque obviamente que la gente de doña Margarita tienen que estar necesariamente mucho más cerca de su esposo, del presidente Fernández, que de otros aspirantes. Que de hecho Margarita fue una de los 7 miembros del comité político ausente en la reunión de anoche. No estuvo ayer, no estuvo en esa reunión. Que Gustavo, es bueno resaltar que se ha convertido también en una reunión social de ese círculo, porque en las últimas 2 se ha celebrado un cumpleaños. Ayer se celebró el cumpleaños de Reinaldo y se ven todos ahí muy felices partiendo el bizcocho. Bueno, ellos tienen están tan ocupados que quizás no tienen mucho tiempo para socializar en otra parte. Sí. Había una tradición que tenía la señora esposa de Francisco Javier García, y creo que en Navidad, que ella le lleva unos regalitos a cada uno de ellos, se lo envía sí. En Navidad. Bueno, pues ahí estamos. Hoy, el periódico Hoy publica otra parte de la encuesta Gallup y habla de la valoración del gobierno de Danilo Medina. Dice que cuenta con la aprobación del 47%. Aunque el periódico señala que de acuerdo a las encuestas anteriores, ha ido en declive, porque en principio se habló de un 90, 80. Yo todavía digo que la oposición no puede celebrar tanto por eso, porque yo me encuentro que es mucho. Sí, es mucho. Que un partido con tantos años en el poder y un gobierno que va para 2 periodos conserve un 47%. Claro. No, y el gobierno de Danilo Medina se ha caracterizado por dar a conocer siempre esos estudios donde lo posicionan como gobierno en muy buenos números. De hecho, también estudios internacionales en los que el gobierno de Danilo sale bien parado. Algunos son medio truqueados. Sí, claro, ¿no? Y ellos dan a conocer lo que le conviene. Pusieron una vez que era con insumos que enviaban los mismos gobiernos, o sea, así no se vale. Pero bueno, yo no tengo duda porque en la figura presidencial en República Dominicana, por encima de todo, siempre la gente tiende a exonerarla de los errores de su gobierno, pero le atribuye los aciertos. Exacto. Somos muy presidencialistas, es una tradición, y 47% no es nada despreciable. No, claro. O sea, la oposición si quiere realmente competir con el PLD, y sea que fuera Leonel Fernández el candidato, Danilo Medina sobre todo, que son los más fuertes, tiene que emplearse a fondo para lograr una gran alianza que acumule fuerza. Así es. No, y que el gobierno de Danilo Medina se ha empeñado en los grandes escándalos que se han destapado en esta gestión, en minimizarlos, y eso hasta le ha subido un poquito porque la gente ve que son del gobierno pasado. Los de este gobierno como que ellos han tratado de taparlo, de pasarle paño tibio. Y bueno, incluso la respuesta que dan es, bueno, pero eso está en la justicia ya. Exacto. Como quien dice, cumplimos. Cumplimos, sí. Es una forma, ¿verdad?, de tratar de salir bien parado y al mismo tiempo no generar
grandes problemas internamente en el propio partido de gobierno. Exacto, ¿no? Y también que el gobierno de Danilo Medina se ha caracterizado por llevar a cabo un sinnúmero de decisiones populistas. Cuando hay un tema que puede que le baje esa popularidad, él toma medidas que se notan muy populistas y a la gente esas cosas le gustan. Bueno, sí, lamentablemente la gente tiene memoria corta y se deja llevar o se impacta por lo más cercano. El gobierno tiene ahora mismo una situación de dificultad. Hemos visto lo que ha pasado con los incrementos en los precios de los combustibles. Obviamente, ese es un factor de costo que impacta a muchas empresas, a los hogares, al transporte, que no es solo el transporte de las personas, que es fundamental porque la gente se traslada a trabajar, sino todo el transporte de carga, grande y pequeño. No solo es el gran camión, el furgón que va a los muelles, sino pues, los camiones estos intermedios que trasladan las mercancías de los mercados a los negocios o de las haciendas del campo a los supermercados. Todo eso impacta porque que hace eso es un negocio, es un trabajo, entonces no se le puede pedir que se sacrifique. Claro. A veces yo creo que somos hasta irracionales nosotros mismos, que culpamos mucho a los transportistas. Pero bueno, nadie que tenga un negocio y que no me diga a mí ningún empresario, si los costos se incrementan, va a buscar la manera de traspasar esos costos a su servicio o a su producto que vende. Claro, de hecho recientemente hubo un aumento en el transporte público, el transporte urbano, el transporte normal que estaba en 25 pesos pasó a 30 y no ha habido gran queja de la gente ante ese aumento. La gente tiene que entender eso lo también. Ha entendido. Sí, la gente lo ha entendido. Eso es así. Bueno, lo que hace tiempo se ha estado hablando, y lo habló el propio presidente Danilo Medina, que tuvo una reunión con los más grandes empleadores. En esa reunión estuvieron los Corripio, los Vicini, los Bonetti, los cúpula del CONE, y en esa ocasión él dijo que él no sabía cómo una gente podía vivir con 10,000 pesos al mes. Bueno, pues el propio Estado dominicano hace mucho que no hace un incremento general de salario. Y hay mucha gente que gana 10,000 o menos. Claro. El sueldo mínimo. Recientemente fue que a los policías y a los militares de bajo rango se les hizo un pequeño incremento, pero no es que ganan tanto. Entonces, es bueno que todo eso se tome en cuenta a la hora que la gente entender por qué a veces alguien que tiene un servicio aumenta el precio, aumenta la tarifa, porque hay una situación un poquito difícil con esos costos. Y es posible, si hay problemas internacionales, que el petróleo vuelva a subir. Así es. Vamos a una pausa. En el día de ayer, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, retomó el juicio preliminar que se sigue contra 7 imputados de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Entre algunas cosas, el juez Francisco Ortega reiteró el rechazo a los abogados de Conrado Pitaluga, que habían solicitado en un inicio 3 peritos para ser parte de la investigación. El juez lo rechazó en un instante, y en el día de ayer ellos habían sometido otro recurso pidiendo que al menos se les aceptara un perito experto en asuntos financieros, y el juez rechazó también esa solicitud. Luego de varias horas recesó al mediodía la audiencia para continuarla a las 3 de la tarde, y fue pasadas las 9 de la noche cuando decidió recesar nuevamente hasta mañana miércoles, luego de un pedido del Ministerio Público, quienes entendían que tenían ya 9 horas litigando, y eso podía causar problemas hasta de memoria en el transcurso de la audiencia. Hubo uno de los fiscales que dijo que se podía ralentizar la memoria. Exacto. Entonces, o sea, que ya la gente estaba como perdiendo un poquito hasta la lucidez, y es normal. Claro, después de 9 horas corridas, cualquiera falla. No, y que son muchos datos, mucha documentación. Yo he estado viendo un poco lo que ha estado ocurriendo. Si tú te fijas, de cuando comenzó todo esto, que los imputados estaban un poco cabizbajos, muy afectados, muchos se enfermaron. Después que han sido, como yo digo, alimados por esos excelentes abogados con que cuenta cada uno, pues son abogados buenos, han levantado el pecho. Ya todos hablan con una seguridad, dicen, no, yo voy a demostrar que todo eso es un disparate. Sí. Digo, bueno, no sé qué ellos han hecho o qué han visto en la documentación que presentó el Ministerio Público que les da tanta seguridad. Porque yo los vi, estaban muy relajados, sonrientes, muy distintos
a cuando comenzó todo eso que se veían todos así tristes, apagados y que pensaban que era como, bueno, como una tragedia personal. Ahora tú lo ves que están muy orondos, muy... En el día de ayer se basaron varios abogados de la defensa en pedir que sea desvinculado el senador Tommy Galán del caso, más bien separado del caso. Sí. Ellos entienden que primero debe de conocerse en el Senado un juicio político al senador antes de que se conozca el judicial. Y ellos entienden que el senador goza de una inmunidad parlamentaria que del punto de vista de algunos abogados la están malinterpretando, porque la inmunidad puede evitar que él lo lleven a prisión en este momento, no que lo juzguen. Él puede seguir, Laura Costa explicaba que a él lo pueden seguir juzgando perfectamente. Ha habido casos de senadores y diputados juzgados por otros casos, asuntos civiles, condenados, y sin necesidad de que le quiten la inmunidad. Exacto. Una vez que ya son condenados, entonces sí se ha pedido y se le ha quitado. Vimos el caso, por ejemplo, del chino, ¿verdad? Que fue electo después de todo ese lío que hizo y se juramentó y todo, y después fue a prisión. Exacto. O sea que el juicio puede seguir perfectamente. Eso para mí son incidentes que están introduciendo solo para alargar el proceso. El caso con el senador Galán es que es el único por el cual el caso está en la Suprema, que es una jurisdicción privilegiada porque es un legislador. Los demás, ninguno son funcionarios ya, ni son legisladores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si se mantiene en la Suprema, eso podría ser bueno o malo. Porque si ahí hay una condena, hay poco para dónde ir. Exacto. Pero si está en la justicia ordinaria, se puede pasar de una cámara a otra, apelar, volver. Se le podría dar más larga al asunto. Algunos piensan que es mejor así porque las cosas se van como relajando, se va ablandando todo en el camino y que al final se podría conseguir un mejor fallo. Otros dicen, no, mejor aquí agotemos esto y salimos de eso. Salimos y si obtienen ganancia de causa es mucho más fácil, ¿verdad? Claro, todo, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, parece que se han puesto de acuerdo, porque yo escuché a varios de los abogados de distintos de los imputados atacar esa parte. Sí. Que por qué, que ellos no son, que el único senador es Galán. Galán, exacto. Quiere que lo divida. Parece que ellos se toman su cafecito juntos. Sí, yo creo que sí. Y se pueden de acuerdo. Por otro lado, también está la defensa de Chu Vázquez, que insiste que a él se le violentaron sus derechos porque no se le informó que estaba siendo investigado y debe de anularse el proceso que se lleva contra él por esa razón. Ellos no se han basado en defender a su imputado. Él no tiene nada que ver con eso, no. El punto de ello es que se anule porque no se le informó de la investigación. Pero hay algunos abogados que dicen que a él se le llamó a un interrogatorio a la Procuraduría antes de ser incluido en el caso. Y si a mí me llaman a un interrogatorio a la Procuraduría, yo debo de entender que me están investigando. Lo que pasa es que el procurador decía que eran entrevistas, ¿tú recuerdas? Sí, mucha gente que pasó a tomar café y a entrevistarse ahí. Ahora, Gustavo, así como él se salvó del proceso de investigación, también se salvó de darse su paseíto por Najayo, como los demás. No fue fácil. Esa parte, a los otros los humillaron, lo llevaron ahí. Esa parte él debe de agradecerla, que no se le... apareció un videíto sorpresa de que nadie lo estaba filmando y apareció en todos los medios. Bueno, nada, así son las cosas. Veremos mañana cómo viene todo esto, ¿no? Antes de concluir, tenemos que referirnos al ámbito internacional. Bueno, que ya el presidente Donald Trump anunció ayer, muy contento, que ya había completado el proceso de revisión y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya no se va a llamar así, porque por capricho de él no le gusta ese nombre. Yo no sé en qué cambia eso, que tenga un nombre u otro. Ahora va a llamar Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, si él es feliz con eso. Exacto. Trump dijo muchas cosas, dijo que eso era lo mejor, que pintó un panorama en que Estados Unidos ha sido un pobre país, que todo el mundo se ha aprovechado de él, pobrecito, que todo el mundo nada más le gana, y que entonces ahora sí, dijo, es un privilegio hacer comercio con Estados Unidos. Sí. No, uno entendía que hacer comercio no es un privilegio para ninguna de las partes, es un intercambio comercial por intereses, ¿verdad? Exacto, ambos tienen beneficios, porque no se hiciera. Si tú vendes un apartamento y me lo ofreces y yo lo voy a comprar, si llegamos a un acuerdo, no es privilegio para ninguno. Exacto, no. Es un negocio y cada quien gana.
Y Trump también ha resaltado el hecho de que, o lo ha puesto como un gran logro de su gobierno y una promesa que está cumpliendo que había hecho en campaña, la de la revisión de ese acuerdo que existe. Que él decía era que eso lo iba a eliminar con todo y sin embargo no eliminó nada. No lo eliminó, lo que hizo fue, y es un acuerdo que según las estadísticas representa más de $1 billón al año. Sí, el intercambio entre $1.000 millones entre los países. Pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre porque encerrar las economías, eso lo saben, ahí coinciden la mayoría de las escuelas económicas, no resulta a la larga bueno para ningún país. En principio puede ser porque, bueno, él le va a poner impuestos a productos que vienen de otros países, pero luego ¿qué pasa? Que eso se va a encarecer porque productos norteamericanos van a ser también grabados en otras naciones. Es decir, exacto. Eso se ha visto en otras ocasiones, que los países comienzan uno con otro a ponerse barreras, a encerrarse, y los resultados finales no son buenos. En principio él está dando resultados, pero a mediano plazo ustedes verán que habrá problemas con eso. No, y que también hay que ver que Donald Trump en el tiempo que tiene de gestión no ha dado mucha seña de llevarse bien con nadie. No, vive peleando con Europa, con todo el mundo. Con todo dice el que son mundo termina enemigos. peleando, sí. Bueno, nada, mientras tanto lo del muro, él no ha podido cumplir esa promesa, ¿verdad? Había dicho que le iba a poner muchos impuestos a los grandes especuladores de Wall Street, al contrario, a ellos le está yendo muy bien. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas fábricas que prometió que se iban a reabrir no se están reabriendo porque esa fábrica para reabrirse tiene que hacer cosas modernas y esos obreros ya medio retirados, ya de cierta edad, no podrían volver ahí porque son tecnología moderna también. Exacto. Pero bueno, uno espera que a la gente nuestra que vive en Estados Unidos no le vaya tan mal. Ojalá que no. Bueno, vamos hasta mañana. Muchas gracias.